no moriré, sino que viviré. Contaré las maravillas de Dios. Jehová va delante de mí. Él estará conmigo, no me dejará, ni me desamparará. Aumentará Jehová su bendición sobre mí y sobre mis hijos. Él traerá sanidad a mi espíritu y a mi alma, y toda enfermedad en mi cuerpo, hoy declaro que se vaya en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. Quisiera que ahí donde está usted pueda cerrar sus ojos. Vamos a orar para pedir la dirección del Espíritu Santo en esta enseñanza, y pues quisiera que ahí usted tome la actitud de reverencia para hacerlo de tal manera que le pueda agradar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos esta oportunidad que nos da, Señor, de podernos acercar hasta el trono de tu gracia. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos des la dirección a través de tu Santo Espíritu, al efecto, Señor, de que lo que hoy vayamos a enseñar, Padre, pueda ser de edificación, pueda ser de bendición para las personas que tendrán la oportunidad de ver este video, Señor. En el nombre de Jesús, gracias en esta hora. Amén. Muy bien, le agradezco mucho por darme el privilegio de entrar una vez más a su casa. Usted sabe que el objetivo, el propósito de llegar a su casa es bendecir su vida, es bendecir su familia, es pedirle a Dios que Dios le respalde en las cosas que usted cada día hace ahí en su casa. Y para eso esta noche vamos a estudiar, vamos a enseñar un tema muy, muy lindo, y el tema se llama la Biblia, Palabra de Dios. Vamos a iniciar vamos a ver 4 puntos de este tema. Quisiera que ustedes comprendieran que este tema es un poco profundo, sin embargo, la idea, el objetivo es poder dejarle a usted la parte práctica de lo que podamos entender que es la palabra de Dios, la Biblia. Así es que, como punto número 1, dice que la Biblia ha sido preservada. Y el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 1, 24 y 25, dice así: todo ser humano es como la hierba, y su grandeza es como las flores. La hierba se seca y las flores se caen, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Hay cosas que son temporales, hay cosas que obviamente por su naturaleza no tardan mucho tiempo. Sin embargo, acá pone 2 ejemplos el Señor: número 1, la hierba, y número 2, las flores, que son temporales. Pero dice, su palabra permanece para siempre. Yo no sé cuántas personas se hayan levantado con el propósito de destruir la Biblia, de desacreditar la palabra, de no darle importancia a la palabra. No sé cuántas personas se hayan levantado, pero sin duda alguna que habrá muchas personas que se han levantado con el propósito de destruir la palabra de Dios, de hacer desaparecer la Biblia. Sin embargo, cuando Dios interviene, su palabra nadie podrá destruir. Por eso dice, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Así es que Dios en su momento la iluminó, usó a hombres para que su Santo Espíritu a través de ellos pudieran escribir la Biblia, y lo que Dios ordena que se escriba, no va a haber ningún ser humano que pueda destruirlo. Eso va a permanecer para siempre. Eso por la misma naturaleza, que es una naturaleza divina, sobrenatural, nadie, aunque se levante una o 2 personas, o qué sé yo, qué cantidad de personas, con el propósito de destruir la palabra de Dios, nunca lo podrán hacer, porque proviene del Dios
Altísimo, a quien le damos toda la gloria y toda la honra. Punto número 2 dice, las profecías se han cumplido. Y acá es necesario que nosotros podamos ver lo que dice el profeta Isaías. El profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 14, dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Mire qué interesante lo que el Señor le da en su momento al profeta Isaías. Le muestra un acontecimiento que acá en el libro de Mateo, en el capítulo 1 y versículo 23 se cumple. Yo no sé, entre el libro de Isaías y Mateo, no sé cuántos años hayan transcurrido, o quizás siglos. Sin embargo, nosotros encontramos en este pasaje bíblico que dice en el capítulo 1, versículo 23, he aquí dice, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Las profecías que están en la palabra tienen fiel cumplimiento. Y acá vemos el cumplimiento que el anuncio del nacimiento del Salvador del mundo, del Redentor del mundo, del Señor Jesucristo, lo profetizó Isaías. Y se cumple esa profecía en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 23, cuando efectivamente de una virgen nace Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Las profecías en la Biblia hay muchas, hay infinidad de profecías que han tenido su fiel cumplimiento, pero aquí encontramos una que es la que me consideré que era importante que usted conociera, el nacimiento del Señor Jesús. Luego, en el punto número 3, dice, cambia a las personas. La palabra de Dios, la Biblia, tiene un poder. Dice que la palabra es como martillo y es como fuego. Tiene un poder sobrenatural, tiene una fuerza sobrenatural que le da la potestad de poder cambiar a las personas. Acá vemos nosotros, por ejemplo, en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 9, que narra sobre el hecho cometido por David cuando él comete adulterio con la esposa de Urías. Dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. Aquí vemos un pecado cometido por David. Usted, si lee el capítulo 11, encuentra cómo fue que se planificó, cómo fue que el rey David no cumplió con sus deberes, permitió que sus pensamientos fueran invadidos por el enemigo, y vio a la mujer, a Betsabé, y no solamente la vio, la deseó, sino que también la hizo llegar a su palacio para cometer el pecado de adulterio. Y acá, por esa razón, le dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Le dice el profeta, haciendo lo malo delante de sus ojos. Mire qué tremendo. Muchas cosas pueden suceder a escondidas, sin embargo, Dios las conoce de antemano, y por eso manda a sus siervos, manda a sus ungidos para que ellos, usados por el Señor, lleven a exhortar a esa persona sobre lo que ha cometido, a redarguir a esa persona sobre lo que ha cometido. Y entonces encontramos acá que David comete el pecado de adulterio. Pero ya en el Salmo 51 y versículo 1 dice, el mismo David expresa lo siguiente, y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias,
conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. En el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 9, encontramos que David comete un pecado, y el pecado es el pecado de adulterio. Pero en el Salmo 51, esta Biblia, la palabra de Dios, tiene un poder, tiene algo tan sobrenatural, que en Salmos capítulo 51, versículo 1, el salmista David no aguanta, no logra él la tolerancia de lo que había pasado. Él decía que él llevaba un peso, llevaba algo que allá dentro de su corazón le decía que no estaba bien con el Señor. Y por eso en el Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Aquí encontramos a un David que está confesando sus pecados. Y la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Por eso dice el mismo profeta Isaías, dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Quizá usted ha cometido un pecado de esta naturaleza, y debido a ese pecado de adulterio, qué sé yo, de fornicación, o qué sé yo, cualquier otro pecado que haya cometido, eso no lo deja vivir tranquilo, eso no le permite tener paz, eso lo hace sentir que Dios ya no está con usted, eso lo aleja de las cosas espirituales. Pero déjeme decirle que Dios es un Dios de misericordia. Por eso dice la palabra: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Porque tenemos a un Dios que es misericordioso por excelencia. Es triste cuando ver que las personas caen y se quedan ahí tiradas, no entendiendo de que quien quiere verlas destruidas, quien quiere verlas infelices, es el enemigo. Porque aquí tenemos a un Dios que invoca al rey David, a un Dios de misericordia, a un Dios que le pide que le borre sus rebeliones. Si usted ha cometido alguna falta, alguna transgresión, algún pecado, es lo mismo que tiene que hacer que lo que hizo el salmista: venir y decirle: Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, borra mis rebeliones. Y Dios es un Dios amplio en perdonar. Dios, el único pecado que la palabra dice que Él no perdona es el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y de ahí déjeme decirle que usted y yo hemos cometido muchos errores, muchas faltas, muchas transgresiones. A veces somos rebeldes, a veces somos desobedientes, a veces pequeñas cosas, pero en esas pequeñas cosas ofendemos a Dios. No me dejará mentir que muchas veces se apodera de nosotros pensamientos de iniquidad, pensamientos perversos. Y el único que nos puede librar, el único que nos puede sanar de eso, es el mismo Señor. Cuando venimos y le decimos: Señor, ten misericordia de mí, Señor, borra mis rebeliones, Señor, lleva cautivo mis pensamientos a la obediencia de Cristo. Cuando le manifestamos que lo que estamos pasando no nos permite tener paz, no nos permite avanzar en esta carrera que hemos iniciado, porque el éxito no está en iniciar, el éxito está en terminar esta carrera, como lo dice el apóstol Pablo. Entonces yo no quiero que usted se quede tirado ahí, yo no quiero que usted se sienta derribado, que usted se sienta destruido. Levántese, porque usted tiene a un Dios que, si usted le confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonarlo y librarlo de toda maldad. Aún el periodo de gracia, aún tenemos a un Dios que puede perdonarnos, a un Dios que puede tener misericordia de nosotros y levantarnos. La Biblia, la palabra de Dios, es poderosa. Así como en un momento que, a saber qué circunstancias pueden haber sucedido, caen las personas, así también la palabra da la solución a eso, y es volver a los pies del Señor y decirle: Señor, que he fallado, Señor, perdóname, te fallé, y expresarle con todo nuestro corazón que le hemos fallado, y Dios extiende su mano y nos vuelve a levantar para que continuemos la carrera, porque el premio está al final, la corona de justicia está al final.
Y no tenemos que permitir que el enemigo, que el diablo, nos robe esa bendición. No permita ya que el enemigo le robe esa bendición. Luche, busque consejo, busque sabiduría de parte de Dios. Acérquese a alguien que tiene experiencia en lo espiritual. Y obviamente creo que le van a extender su mano y lo van a levantar. Dice, dos son mejor que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. Así es que la palabra tiene poder para levantarnos. La palabra es la que cambia a las personas. Dios quiere cambiarlo a usted. Si usted está derribado, Dios lo quiere cambiar, Dios lo quiere levantar. Para eso nos dejó el Señor su palabra, que es poderosa para poder hacer en nosotros esos cambios de transformación en nuestras vidas. Mire acá en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 22, dice la palabra: he encontrado en David un hombre conforme a mi corazón. ¿Qué hizo realmente que se exprese el escritor del libro de los Hechos de esta manera? Obviamente inspirado por el Señor. Y dice: he encontrado en David un hombre conforme a mi corazón. ¿Qué es lo que hace que nosotros seamos conforme al corazón de Dios? Es cuando nos humillamos, cuando nos despojamos, cuando le decimos: Señor, yo ya no puedo con esto. Señor, ya no quiero vivir esta vida. Señor, cámbiame, transfórmame. Haz de mí una persona que te agrade, que pueda agradarte a ti. Eso fue lo que pasó con David. David, mire, usted encuentra en la primera parte, comete adulterio. En la segunda pide perdón. Pero en la tercera Dios dice: David es conforme a mi corazón. ¿Por qué? Porque David llegó con un corazón sincero, con un corazón humilde, a decirle al Señor: Señor, te he fallado. Y lo mismo usted y yo tenemos que hacer. Cuando venimos y le fallamos a Dios, tenemos que pedirle a Él que nos perdone, y entonces nuestro corazón vuelve a agradar a Dios. Y eso fue lo que ocurrió con David. Así es que yo lo invito. Ya no tiene razón de que esté limitado en la bendición que Dios tiene para su vida y tiene para su familia. Levante sus manos, levante su corazón, dígale al Señor: aquí estoy. Acérquese a alguien que esté fortalecido, busque un siervo de Dios, busque un pastor, busque a alguien que le pueda dar esa fuerza que necesita, aparte de la palabra, que es la que tiene el poder para poder cambiar su vida, y porque Él cambió mi vida. Así es que hay que seguir adelante. Dios no nos mandó a quedarnos postrados en el desierto. Dios nos mandó a que usted y yo peleemos la buena batalla de la fe y entremos a la tierra prometida, que es Canaán, que es tener vida en abundancia en esta tierra, porque ya en el cielo no van a haber batallas. Las batallas son ahora aquí en la tierra. Usted y yo tenemos batallas hoy acá en la tierra, porque tenemos que derribar gigantes, tenemos que vencer la carne, tenemos que vencer al enemigo, y tenemos que vencernos a nosotros mismos con muchos complejos que a veces llevamos en nuestro ser. Pero en el nombre de Jesús, yo declaro que usted hoy se levanta, y yo declaro que su vida va a cambiar, su vida va a ser transformada, y que usted se va a constituir en un hombre, en una mujer, en un hijo de bendición ahí donde Dios lo tiene. Así es que a levantar las manos en señal de victoria. Número 4, dice: se enseña con el ejemplo. La palabra de Dios, que es la Biblia, no hay otra manera de cómo enseñarla. Dice: la mejor manera de enseñar la Biblia es llevar una vida de acuerdo a ella. Si usted quiere ser un ejemplo en su familia, en el trabajo, en la universidad, ahí es donde usted se encuentre, donde usted comúnmente se encuentra, usted, si quiere ser un buen ejemplo, tiene que vivir de acuerdo a la palabra. No es posible que nosotros podamos decir que somos cristianos y con nuestras actitudes decimos lo contrario. Hay que vivir la palabra de Dios. Yo siempre he pensado que el mejor mensaje que usted y yo podemos dar es el mensaje que está dentro de nuestro corazón. Es el ejemplo que le podemos dar a las personas de lo que Dios ha hecho en nuestra vida.
No hay otra manera. Usted puede conocer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, pero el puro conocimiento no es útil, sino el conocimiento que le ha llevado experiencias, el conocimiento que le ha llevado a una transformación, el conocimiento en el que usted ha experimentado quién es su Señor. Ese es el verdadero mensaje. Cuando las personas admiran su conducta, cuando las personas se refieren a usted como una persona de ejemplo en su vida espiritual. Esa es la mejor enseñanza que podemos dar de este Evangelio. No es pararnos en un parque, pararnos en, qué sé yo, en cualquier lado y decir, bueno, dar quizá un tema escatológico y temas de mucha profundidad, temas que a veces nosotros mismos quizá entendemos, ¿no? Este Evangelio, yo quiero que lo llevemos en forma práctica. Este Evangelio se vive. Por eso dice, la mejor manera de enseñar la Biblia es llevar una vida de acuerdo a ella. Y el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 20, dice, porque nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Yo he tenido la experiencia de ver gente que sinceramente yo admiro cómo Dios los ha cambiado, cómo Dios los ha transformado. Conozco el pasado y conozco el presente, pero he visto cómo han progresado, cómo dentro del proceso ellos han logrado, obviamente con la ayuda del Espíritu Santo, cambios en su vida. Es tan hermoso ver a familias restauradas. Eso nosotros no lo podemos callar, lo hemos visto, hemos oído también de personas dando testimonio de cómo Dios, cuando llegó a sus vidas, también transformó esas vidas. Es decir, se enseña con el ejemplo. ¿Por qué se enseña con el ejemplo? Porque tenemos suficiente testimonio, no solamente de sanidades, de restauraciones, sino también de vivencia de gente que, por ejemplo, antes quizás hacía lo indebido, hoy ya no lo hace. No es que seamos perfectos, porque ninguno de nosotros somos perfectos, pero sí estamos dentro del proceso en el cual le pedimos al Espíritu Santo que vaya quitando todo aquello que no es edificante, todo aquello que no nos bendice en nada, pues. Es decir, usted y yo posiblemente tenemos áreas que no nos bendicen en nada. Entonces esas áreas tenemos que entregarlas. ¿Por qué? Porque este Evangelio se enseña con el ejemplo. No hay otra manera de enseñarlo, es con el ejemplo. Que el hijo pueda admirar a su papá, porque su papá es un hombre que vive conforme a la palabra. Que la hija pueda admirar a su mamá, porque ve en su mamá un ejemplo en su casa. Es decir, que los padres puedan admirar a sus hijos, porque sus hijos son hijos que realmente la palabra está en ellos, son un ejemplo. Y con esto no quiero decir que seamos perfectos, pero que estamos dentro del proceso de permitirle al Espíritu Santo que genere en nosotros esos cambios, esas transformaciones que realmente usted y yo necesitamos. Este Evangelio es glorioso cuando usted y yo lo hacemos glorioso. Este Evangelio es transformador cuando usted y yo permitimos que eso transforme nuestras vidas. Entonces usted se puede parar en cualquier lado y puede decir, el Señor me ha cambiado. Yo me puedo parar en cualquier lado y decirle, miren, el Señor me ha cambiado. Es decir, ese es el verdadero Evangelio. El verdadero Evangelio es aquel que lo llevamos a donde nosotros vamos. Ahí va el Evangelio, porque lo vivimos, porque lo experimentamos y porque ha hecho en nosotros grandes maravillas, grandes transformaciones, que es cuando las personas dicen, bueno, yo quiero a ese Dios que ustedes tienen, porque yo lo conocí antes como era usted. Quizá era una persona que tomaba demasiado, y yo he visto que de que usted llegó a la iglesia, de que usted se fue a la iglesia evangélica, hoy ya no toma. Pues ese es el evangelio que puede cambiar a una persona, el evangelio que puede sacar de la cárcel de un vicio a una persona. Ese es el evangelio, que las personas digan, mire, yo lo conocía a usted era una persona que fumaba mucho, y hoy ya no fuma. Es decir, ese es el evangelio que genera en nosotros cambios. Que alguien puede expresarse de usted o expresarse de mí. Mire, yo lo conocí a usted antes y usted era una persona que su forma de hablar siempre hablaba de manera inapropiada,
maltrataba a la gente, pero yo he visto el cambio que usted ha tenido. Pues ese es el cambio que Dios ha generado en su vida. Ese es el tipo de enseñanza que tenemos que llevar, con el ejemplo, que la gente se dé cuenta que el Dios que tenemos es el Dios vivo, es el Dios que está allá en el trono del Padre. Ahí está Él, a la diestra del Padre, dice la palabra que está el Señor Jesús. Y el mismo Señor Jesús vino a la tierra y Él nos dio ejemplo de vida. El mismo Señor Jesús vino a la tierra y Él vivió de manera que le agradó al Padre siempre. Y nosotros, de igual manera, el Señor Jesús se fue, pero dijo el Señor Jesús que no nos iba a dejar huérfanos, sino que nos iba a enviar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hoy está acá para seguir el ministerio, para formarlo a usted, formarme a mí, para quitarnos los malos hábitos, para quitarnos las malas costumbres, para que Él nos instruya a que solamente tenemos que adorar al Dios que está vivo. Por eso dice el Salmo 115, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea toda la gloria. Usted tiene que adorar al Dios que está vivo, al Dios que es capaz de transformarlo, al Dios que es capaz de hacer maravillas en su vida. A Él es a quien nos manda la palabra adorarlo. Por eso la Biblia es la palabra de Dios. Yo a veces no me explico por qué a veces hay un poquito de contienda si la Biblia es una y única. Lo único que cambia son las versiones, porque hay muchas versiones, pero la Biblia es una, no hay 2 ni 3 Biblias, es la misma. Entonces lo que tenemos que hacer con la palabra, con esa palabra de Dios que es la Biblia, es escudriñarla. Usted tiene que leerla, usted tiene que escudriñarla, tiene que meditar, tiene que experimentar que en ella está la vida eterna. Y en ella va a encontrar usted los cambios que quizá por muchos años ha pretendido tener y que nunca han llegado. Porque el único que puede cambiar a las personas es el Señor, a través de su Santo Espíritu, a través de su palabra. Es el único que puede cambiar nuestras vidas. Y de ahí, perdónenme, pero nadie más le puede cambiar. Yo soy una persona que Dios me ha llamado para compartir la palabra. Porque el interés nuestro es que usted conozca que la Biblia, la palabra de Dios, en ella hay herencia para usted y hay herencia para mí. En ella están los preceptos bíblicos que nos dicen qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer. Pero en ella está la salvación. Lo que tenemos que hacer es leerla. Usted no tiene que permitir que le guíen sin que tenga fundamento bíblico. Tiene que tener fundamento bíblico porque la palabra permanece para siempre. Pues si usted quiere conocer la Biblia, la palabra de Dios, pues esa Biblia, que es la palabra de Dios, es la que nos enseña con el ejemplo. Así que usted tiene que ser un hombre, una mujer que viva la palabra para que sea ejemplo de esa poderosa palabra de Dios. Y para ir concluyendo, dice acá, mire qué lindo, dice: vivamos conforme a la palabra, así agradamos a Dios. Entonces, número 1, tenemos que vivir conforme a la palabra, porque no hay otra manera de agradar a Dios. Mire, usted puede hacer una y mil cosas. Hoy en tiempo de crisis se puede ir a dar cantidad de bolsas ayudando a la gente, pero eso no le hace ser una persona que tenga el mérito como para poder entrar al reino de los cielos, porque la única manera para entrar al reino de los cielos es vivir conforme a la palabra. Así agradamos a Dios. Número 2 dice: honramos a nuestros padres. ¿Cómo voy a honrar yo a mis padres? Es vivir conforme a la palabra, porque la palabra me va a enseñar a respetar a mis padres. La palabra me va a enseñar a respetar a los mayores de edad. La palabra me va a enseñar a ser educado. La palabra me va a enseñar a que solamente tengo que adorar a un solo Dios. Desde el Antiguo Testamento el llamado que hacía el Padre era que adoraran solamente a un Dios. Y en el Nuevo Testamento la Biblia dice, Jesús mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad
y yo soy la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Es decir, no hay otro medio, porque entre el cielo y la tierra, única y exclusivamente, hay un solo mediador, que es Jesucristo hombre. Nadie ha derramado su sangre, solamente la ha derramado Jesús en la cruz del Calvario. Y el precio de su salvación, el precio de mi salvación, es la sangre de Jesucristo. Por eso es que no tenemos cantidad monetaria alguna que pueda comprar nuestra salvación, porque el libro de Efesios dice que es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Usted, por mucho dinero que tenga, por mucho dinero que tengamos, no podemos comprar la salvación, porque la salvación significa la muerte del Señor Jesucristo en esa cruz. Así es que por eso dice: vivamos conforme a la palabra. Así agradamos a Dios, honramos a nuestros padres y somos un ejemplo para la sociedad. Por eso le hablaba, este mensaje debe ser un ejemplo en la sociedad, pero no es un mensaje que usted espere de un evangelista. Usted se constituye en ejemplo cuando está con sus amigos, cuando está con su familia, cuando está con sus compañeros estudiantes, cuando está con sus compañeros de trabajo. Cuando usted se relaciona con alguien, ahí el mensaje de Jesucristo es usted, de cómo vive esta palabra de Dios. Así es que yo lo invito a usted, que vale la pena que seamos ejemplo de esta palabra de Dios, que es la Biblia. Nos manda a que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores de la palabra. Porque hoy, en este siglo, tenemos hacedores de la palabra, que son aquellos que donde quiera que están, les identifican como hijos de Dios por la forma en que hablan, por la forma en que piensan, por la forma en que se conducen. Pero también tenemos los no hacedores de la palabra, que son los que dicen: bueno, no sabía que vos eras cristiano, no sabía que ustedes eran cristianos. ¿Por qué? Porque no hay una diferencia entre esa persona y las personas que aún no conocen al Señor. Es la misma conducta, pero nosotros nos mandan a tener una conducta diferente, una conducta en la que nosotros podamos demostrarle a la gente que el Señor Jesús está dentro de nuestro corazón y que su Santo Espíritu está generando cambios dentro de este proceso que hemos iniciado hasta que Él venga. Así que la invitación es: si usted es una persona que ha conocido al Señor Jesucristo, viva conforme a la palabra. Pero si usted aún no conoce al Señor Jesucristo, tiene la oportunidad de conocer la palabra de Dios, la Biblia, que es la que tiene el poder para transformar su vida, para que se genere, primero se genera la salvación en usted que no conoce al Señor. Luego dice que su nombre es escrito en el libro de la vida, y como punto tercero es sellado con el Espíritu Santo, y luego ya tiene quien le cuida, quien le protege y quien le guarda. Así es que vale la pena ser cristiano, vale la pena servir a Dios, vale la pena meternos en las cosas de la Biblia, porque en ellas nosotros vamos a encontrar aquello que siempre anduvimos buscando en el mundo y nunca lo encontramos, que es la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que Dios ha prometido dárnosla en abundancia a nosotros que somos sus hijos. Así es que yo le invito en el nombre del Señor Jesús a que usted permita que esa palabra de poder llegue hasta lo más profundo de su corazón y que genere esos cambios que siempre ha deseado, siempre ha anhelado. Que el Señor Jesús lo bendiga y lo guarde, y vamos a orar por usted. Padre que estás en los cielos, yo te quiero agradecer por este privilegio que me has dado, Padre, de enseñar tu palabra. No hay ninguna duda, Señor, en que tu palabra es fiel, es verdadera, es infalible. Y hoy te pido que esta palabra de poder, Señor, allí donde está la necesidad pueda llegar, que esté enfermo, que esta palabra de poder sane su cuerpo. El que tiene conflictos en su matrimonio, que esta palabra, a través de tu Santo Espíritu, Señor, haga meditar y reflexionar y volver a su vida normal. Que esta palabra, Señor, pueda multiplicar lo económico que llega a las familias, la parte económica que llega a las familias, que se multiplique. Que esta palabra de poder, Señor, pueda cambiar a aquellas personas que por mucho tiempo han luchado, Señor, por generar en sus vidas cambios y no lo han logrado, y que han recurrido a cuestiones
que aunque sean lícitas, no son edificantes, Señor, como el licor, como las drogas, como otros medios que posiblemente hayan tomado, que no les ha permitido experimentar esos cambios, porque la única que produce esos cambios es tu palabra, porque tu palabra tiene poder. Dice el escritor de Salmo 119, 165, sumamente pura es tu palabra y la amamos nosotros tus siervos. Así es, Señor, que yo pongo en tus manos las necesidades de las personas que tengan oportunidad de ver este video, tengan, Señor, y que tú les puedas suplir esas necesidades, Padre, porque sé que hay muchas necesidades, pero en el nombre de Jesús yo las pongo en tus manos para que tú, Señor, les dé respuesta y que ellos puedan encontrar solamente en ti, Señor, esa paz que andan buscando, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y aquellas personas, Padre, que se han alejado de ti, Señor, permite que tu Santo Espíritu les toque a efecto de que vuelvan su corazón a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y por las personas que aún no te conocen, Señor, que puedan experimentar que este Dios, a quien yo les he enseñado, es el Dios que está vivo, es el Dios que ha cambiado mi vida y que me ha permitido ver cambios en muchas personas, Señor. Que ellos también tengan ese privilegio de experimentar, recibiéndote a ti, Señor Jesús, como su único y suficiente Salvador, que solamente tú, a través de tu Santo Espíritu, puedes, Señor, regalar esa salvación y llevar esa paz a las familias en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y que Dios multiplique todo lo que llegue a sus manos.